tapado. Esta? Este estaba tapado. Vale, ves? Espera, acabo de marcar. Pues voy para allá. No, tranqui. Félix, boa tarde. A ver, como vai o traballo aquí neste Buenas petróglifo? Pues muy bien, marcamos ya la zona principal sobre la que vamos a actuar y ahora mismo pues estamos retirando la capa de escombro, intentando definir si debajo de esa capa, antes de llegar al petroglifo, se encuentra a nivel arqueológico, que deberíamos parar ahí porque no estamos autorizados para realizar una excavación arqueológica, sino solo una limpieza del petroglifo, de lo que es el escombro vertido sobre él. Y en eso estamos. Bea está haciendo un croquis de la piedra y de los dibujos, y nosotros tres pues estamos retirando esa capa de escombro que, como puedes ver en algunas zonas, es bastante gruesa. De todas formas hay que ir con cuidado por si debajo de esa capa de escombro, como decía antes, se encuentra una capa de nivel arqueológico o simplemente el escombro llega hasta el petroglifo. Por eso vamos con cuidado, con paletín, porque bueno, la excavación de un petroglifo pues es más delicada que la de otro tipo de yacimientos. Bea, como ves esa estación? Como ves o estado deste petróglifo? Pois tiña moito escombro encima, entón estamos intentando ir retirando esas partes de escombro. Xa sabe que quedan, pois, sabedes, restos por aquí, por baixo desta terra, que indican que toda esta terra que está aquí posta por riba da pedra é terra que estaba remexida. Entón estamos retirando así con un pouco de cuidado para ver si queda algún nivel de terra natural que cubrira a pedra deste lado, e sobre todo porque, como vedes, debaixo dese escombro aínda aparecen algunhas coviñas que estaban cubertas, bueno, pois pola terra que tiña a pedra encima. Así que, bueno, estamos intentando un pouco definir a extensión desta pedra por este lado, que posiblemente continúa por baixo destes pinos, pero bueno, nesta intervención en principio non vamos a estender a área que está a vista da pedra, sino simplemente deixar a vista a parte que está cuberta polo escombro, non? Para liberala e, bueno, definila e para delimitala. Bea, onde estás sentada ahora? Mira, estou sentada nunha parte da pedra que, bueno, obviamente foi partida, parece que aínda quedan por aquí algúns cachotes que formaban parte da pedra, e, bueno, pois estamos tamén limpando esta parte para definir, bueno, aquí obviamente está partida, pero desta parte de aquí, da superficie, ten partes gravadas, co cual, bueno, pois habría que delimitar un pouco como era a forma orixinal do afloramento por aquí, será un, serán dous, e tamén pois mirar estes cachotes por si foran partes da propia pedra partida que poideran ter todavía motivos, pois por algunha das caras. Así que, bueno, pois limparémolo con cuidado mañán para velo con calma. Gracias, Bea. ¿Quién sabe? Los percutores con los que se hacían los petroglifos, que se hallaron en otras zonas de Galicia, como en el Barbanza, pues son similares a esta piedra. Una piedra con, bueno, una forma un poco ergonómica para que sea cómoda ir tallando e ir haciendo el dibujo, que sería como se grabarían estos petroglifos. En el caso de los motivos lineales, que aquí pueden ser los surcos, pues iría haciendo tal que así, por percusión, y en las cazoletas, por lo que se estudió en otras zonas de Galicia, primero se haría por percusión y después, sobre la percusión, pues se realizaría un pulido para que quedase, bueno, pues esa piedra como la vemos ahora, pulida. No, las dos. Fanny, ¿qué tal? Como vai o traballo aquí? Pues bien, acabamos de empezar, bueno, llevaremos una horita o así y estamos limpiando y a ver hasta dónde llega la piedra. Fanny, estás aquí como voluntaria, entiendo. Sí.
Y estás en la Universidad de Vigo. Sí, soy alumna, paso ahora a cuarto de grado, al último curso. Ajá. ¿Y por qué estás aquí? ¿Cómo fue el proceso para llegar hasta este punto? Pues a mí lo que más me gustaba era la arqueología y tuve varias asignaturas de ello, pero donde más se aprende es en el trabajo de campo. O sea, ¿consideras que entonces es productiva acudir a un sitio como este, a una práctica de este tipo, Sí, a una estación arqueológica de esta naturaleza? sí, aprendes muchísimo más y como lo llevas a la práctica, pues cosas que en clase no darías, las aprenderías aquí. O sea, que la cuestión, digamos, metodológica es lo que encuentras más interesante. Sí. Pues gracias, Fanny. Bueno, yo de momento quitaría hasta ahí, limpiaría y mientras... Pues a ver entonces, ¿por qué estás trabajando en una estación arqueológica de este tipo? Bueno, pues me ofreció Bea venir y bueno, pues nunca estuve en una intervención de arte rupestre y la verdad me interesaba mucho. La última que estuve era de una villa romana y bueno, pues me pareció interesante probar cosas nuevas y bueno, me gusta este tipo de actividades porque es al aire libre y bueno, siempre aprendes mucho más que por ejemplo en un aula. O sea que esto sería un buen complemento a las horas de estudio, pues de biblioteca y de... Sí, por supuesto. No hay punto de comparación. Estar estudiando pues con los apuntes y bueno, pues la teoría no tiene nada que ver con la práctica. Es muy importante las horas de práctica que se hacen. Proba piloto de mirar algo que non sabemos que ten intervención antrópica, pero que mira alguén que Isto, eu unha vez dixenlle que foras dali, pero non me viu moito. Pero é un círculo e unha ferradura.